noches a todos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Bien, gracias. Espero estén bien. Bueno, Buenas sé noches, que tenemos por aquí dos estudiantes nuevos en el curso. Beder, preséntate. Muy buenas noches, doctor. Buenas ¿Puedes noches, prender la compañeros. cámara para que te conozcamos? Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Beder Pitarrera, estudiante de la jornada diurna, y pues tenía aplazada esta materia y pues me gusta verla con los Larios y con los compañeros. Muchas gracias. Ok. ¿Y cuál es la otra persona? Yo, doctor. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Marta Cecilia Murillo López y tengo un gusto ver su clase. Ok. Bienvenidos ambos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. No sé si aparte de ellos dos hay alguien más nuevo en el curso. No hay nadie más nuevo. No, señor. Parece que no, doctor. Bueno, son en total 95, ¿cierto? Julián, Señor, son como 95, ¿verdad? O venían como 95. aproximadamente sí, porque según ahorita el otro docente, ingresaron más alumnos. Él tenía una lista como de 100 o algo. Bueno, pero aquí parece que solo Beder y Marta son los nuevos. El resto serían los Así mismos. entonces. Exacto. Julián, ¿puedes escribir por aquí el número de teléfono tuyo para que los dos compañeros nuevos puedan escribirte y los ingreses al grupo de WhatsApp, por favor? Listo, ahí está. Beder y Marta, ahí está en el chat de Zoom el número del monitor para que le escriban y los agreguen al grupo de WhatsApp. Gracias, doctor. Ok. Bueno, en este módulo vamos a tener una dinámica un poco diferente. En el sentido que no vamos a hacer como tal un trabajo como el módulo anterior, sino que vamos a realizar los estatutos de una sociedad. Es decir, cada uno de forma individual va a crear una sociedad. Son solo 6 sociedades. Entonces, ya les digo cuántas personas saldrían por cada tipo de sociedad. Entonces, el primer parcial va a ser escrito. El día 5 de marzo. El examen final será el jueves 18 de marzo. Y la segunda nota va a ser del trabajo donde ustedes van a elaborar los estatutos de la sociedad, el diligenciamiento de los formularios de la Cámara de Comercio y la elaboración del PRERUC, diligenciamiento del PRERUC. Uno de los objetivos de esta materia es que ustedes aprendan a crear una sociedad. Ustedes, tan pronto terminen esta materia, estén en capacidad de crear una empresa, que puedan realizar no solamente el documento de los estatutos como tal,
sino que también puedan diligenciar la creación de los libros, los formularios de la Cámara de Comercio y el trámite ante la DIAN para el PRERU. ¿Dudas? ¿El último examen cuándo es? No. El jueves 18 de marzo. Gracias. Doctor, qué pena. ¿Será que puede volver a repetir los parámetros del trabajo? Muchas gracias. Lo estoy escribiendo aquí por el chat. Listo, doctor, muy amable. Profe, ¿va a dividir los trabajos también? Sí, ya vamos a decir las sociedades y cuántas personas por sociedad. Doctor, ¿y los trabajos para qué fechas? Ya lo digo. Bueno, señor. Dijo estatutos de la sociedad y el PRERU, ¿no? Y Cámara de Comercio, el registro ante la Cámara de Comercio. Gracias. Ahí está. Entonces, la fecha de entrega Entonces, la fecha de entrega de los estatutos y demás documentos será el lunes 8 de marzo, la sociedad colectiva. Martes 9 de marzo, la sociedad, perdón. El martes 9 de marzo, sociedad en comandita simple. El miércoles 10 de marzo, sociedad en comandita por acciones. El jueves 11 de marzo, sociedad limitada. Viernes 12 de marzo, sociedad por acciones simplificadas. Perdón, el viernes 12 de marzo, sociedad anónima.
Entonces, repito, el lunes 8 de marzo se va a entregar los estatutos y toda la documentación por parte de las personas que les toque la sociedad colectiva. El martes 9 de marzo, los que les toque la sociedad en comandita simple. El miércoles 10 de marzo, los que les toque la sociedad en comandita por acciones. El jueves 11 de marzo, los que les toque la sociedad limitada. El viernes 12 de marzo, quienes les toque la sociedad anónima. Y el lunes 15 de marzo, quienes les toque la sociedad por acciones simplificadas. ¿Preguntas? Más o menos se van a seguir tratando los mismos grupos de la clase pasada. Bueno, ya les digo a cuántos salen. Doctor, Dime. es entrega de los estatutos con los documentos, no se hace exposición o algo así, solamente. Vamos por partes. Sería por cada tipo de sociedad 15, máximo 16 personas. Contando de que sean 95 con las 2 personas que acaban de llegar. Saldrían máximo a 16 personas por tema. No va a haber exposiciones como la clase pasada. Va a haber, digamos, más como una retroalimentación, como un conversatorio, donde hablemos de cada tipo de sociedad. Entonces, bueno, la sociedad colectiva y si ustedes de pronto quieren hacer unas pequeñas diapositivas muy corticas, algo muy puntuales sobre la sociedad colectiva, y empezamos a hacer un conversatorio sobre la sociedad colectiva. ¿Ok? Preguntas, respuestas sobre la sociedad colectiva. Y así, luego con la sociedad en comandita simple, luego con la comandita por acciones y así una por una. ¿Ok? ¿Cómo ha sido el taller? No te entendí. Que si el taller está en grupo. Todavía no he hablado de taller. Estoy hablando de la entrega de ese trabajo, de esa nota que van a hacer. La segunda nota va a ser la entrega de estos documentos, que son los estatutos, los formularios de la Cámara de Comercio, los libros de la sociedad y el pre-RUT. ¿Ok? ¿En algún formato especial? ¿En un PDF todo? No, lo vamos a hacer en Word. Igual yo voy a ir dando las indicaciones durante las clases de cómo se hacen los documentos. Ok. Entonces serían 15, máximo 16 personas. Hagamos algo. Escojan los grupos. Si quieren trabajar los grupos de la clase pasada, no hay ningún problema. Escojan los grupos y ya yo les digo de una vez, bueno, al grupo de fulano le toca la sociedad tal. ¿Ok? Les voy a dar 10 minutos para que se pongan de acuerdo con eso. Bueno, señor. Profesor, ¿no sería mejor dejar los mismos grupos? Porque es que la otra vez, mientras Sí, yo no organizamos los estoy juegos, diciendo que cambien, despelote. simplemente que me pasen la lista, hablen. Hay que incorporar a estas 2 personas que llegaron a la clase hoy en alguno de esos grupos, y aquí, mientras ustedes afinan esos temas, yo los espero aquí y de una vez me pasan el listado y de una vez aquí digo, al grupo de fulano, sutano, mengano le tocó tal sociedad. ¿Ok? Ok, doctor, ¿se los pasamos por el chat? Sí, sí. ¿Se pueden 18 personas? Profe, yo No te diría entendí, que Elisa, es que hablan muy, o te pegan mucho el micrófono o hablan muy lejos del micrófono, dime. Doctor, es que en mi grupo hay 18 personas, ¿sí? O sea, ¿podemos esas 18 personas? Saquen 2 de ahí, máximo 16. Profe, pero Julián ya tiene las listas. ¿No sería bueno cogerlas y evitarnos toda esta vuelta? Sí, por eso digo que es que la otra vez se complicó mucho porque no sabía uno que hubo varios en grupo. Pero es que de pronto o yo no me he dado a entender o ustedes no han comprendido o las 2 anteriores.
Si ustedes quieren trabajar los mismos listados de la clase pasada, no hay problema, pero mientras se ponen de acuerdo, a ver, como en el caso de Elisa, que me dijo que habían 18, bueno, entonces hay que sacar 2 de ahí para meter en otro grupo que haya menos gente. Entonces eso lo hacen mientras yo espero aquí que hagan esos ajustes. Y a Julián me pasa entonces el listado de cómo queda cada grupo. Y ya de una vez yo aquí hoy mismo les digo cuál va a ser el tipo de sociedad para cada grupo. Pueden usar los mismos, no estoy diciendo que los cambien, pueden usar los mismos. Profe, una pregunta, ¿no sería lunes 6 de marzo y no 8? El 6 de marzo es el próximo sábado. Este no, sino el otro. Dijo lunes 15. No, es que dice lunes 8 de marzo, sociedad colectiva, martes 9. Y yo en el calendario tengo lunes 6 de marzo, el martes es 7. Perdón, pero ¿qué calendario estás viendo? Yo tengo aquí al lado uno del 2021. Hoy es el lunes 22 de febrero. El próximo lunes estamos al lunes 1 de marzo. El lunes siguiente es el 8 de marzo. Como el miércoles de ceniza ya lo pasaron para el jueves. ¿Cómo? Yo tengo aquí al lado un calendario grande de letras grandes que dice 2021 y tengo hoy el lunes 22 de febrero. El próximo lunes estamos a 1 de marzo. El lunes siguiente es 8 de marzo. Doctor Luis Fernando, permítame un segundito. Los dos compañeros nuevos, tenemos cupo para 4 personas. Si quieren ellos trabajar con nosotros, bienvenidos. Solo que nos digan como los nombres y 2 personas más y ya. Para quedar los 16. Sí, si quieren escríbanlo ahí en el chat de Zoom. Sí, si quieren las 2 personas nuevas, nos regalen ahí los daticos por Zoom y ya los agregamos. Y 2 personas que no tengan grupo, que estén por ahí solitas, con mucho gusto les damos la bienvenida a nuestro grupo. Sandra, buenas noches. Las dos personas que quedan, las 2 personas que sobran en el grupo que dijo Elisa, que tenían 18. Sí, señor, sí, estamos ahí de acuerdo con la situación con Sandra. Doctor, qué pena, una pregunta. Mínimo, ¿cuántos pueden ser en el grupo? Mínimo 15, que yo no quiero que me queden unos grupos recargados, porque entonces, como yo conozco cómo es la cosa, después, si no están equilibrados, muchos van a querer escoger X determinada sociedad, y es lo que me toca que sea algo equitativo. Al final, la estructura de los estatutos es muy similar, independientemente de cuál sea el tipo de sociedad. Doctora, eso iba a mi pregunta, o sea, este grupo es para realizar ese taller que nos acaba de explicar. Ojo que yo no he hablado de talleres, estoy hablando de, no sé por qué. Del trabajo, qué pena. Que en la mente que taller, todavía no he hablado del taller, del trabajo para la segunda nota.
del trabajo de la segunda nota. ¿Cómo? Doctor, es que le quería pedir un favor. Lo que pasa es que tenemos dos celulares y nos está sacando mucho de un celular. Por favor. Pues si quieren, Me está quédense yendo mucho la conectados en señal. uno solo. Ver, si quieres, anota ahí en tu... Ah, no, ya están ahí. Ya los agrego. Sí, muchas gracias. Vale. ¿Listo? Julián. Julián está por ahí. Sí, claro, profe, dime. No sé si ya te pasaron los listados. No. Es que me escriben de manera individual. Ok. No, profe, no me han enviado el primer listado. Integrantes. Ah, los están enviando al grupo. Ok. Grupo de 12. Ahí enviaron un grupo de 12. No sé. Bueno, si enviaron de 12, los que vayan llegando después los ingreso a eso. Julián, ese que acabaron de enviar, se le incluyen las dos personas nuevas que están que llegaron nuevas al grupo. Entonces serían 14. Vamos a seguir con los foros. Ya está el foro de la sesión de hoy en el aula virtual para que lo vayan diligenciando. Bueno, Julián, mientras te van enviando eso, yo te doy aquí el listado en el orden que te lo van enviando, así vas asignándolo como grupo 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Ok? Listo, bro. Dale, yo les voy a asignar lo que dije la vez pasada y les cuadro todo. Listo, entonces en el grupo 1 le corresponde sociedad colectiva. En el grupo 2, sociedad en comandita simple. En el grupo 3, sociedad en comandita por acciones. En el grupo 4, sociedad limitada. En el grupo 5, sociedad anónima. Y en el grupo 6, sociedad por acciones simplificadas. ¿Ok? Listo. Bueno, aparte de este trabajo, que va a ser la segunda nota, ya saben que el examen final va a ser entonces el 18 de marzo, que es un jueves. Y vamos a tener un taller el día 26 de febrero, este viernes.
Y deben diligenciar también los foros. Los foros que vaya colocando en cada sesión. ¿Dudas? ¿Preguntas? El día jueves les voy a decir en qué va a consistir el taller. Bueno, entonces, ya que no hay dudas, entremos en materia. Doctor, el último parcial, ¿de qué manera va a ser? El primer parcial escrito y el examen final oral. Ah, listo. Ya les aparece la pantalla. Sí, señor, ya aparece. Bueno, ¿quién me ayuda con este artículo 98? Contrato de sociedad, concepto, persona jurídica distinta. Por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo u otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Ok. Bueno, entonces, como vemos aquí, el documento por el cual se constituye la sociedad, o como lo mencioné hace un rato, los estatutos, es un contrato. Y es un contrato por medio del cual varias personas, fíjense que aquí la norma dice personas, entonces puede entenderse como personas naturales y personas jurídicas. O sea, puede ser socio, personas naturales y jurídicas que se reúnen para realizar unas actividades con el fin de obtener una utilidad, una ganancia. Y esta sociedad que se está creando, esta persona jurídica, es diferente a cada uno de quienes lo conforman. Por ejemplo, si Neri Joana, Julián y Sandra Milena constituyeran una sociedad, la sociedad que ellos constituyan va a ser diferente de cada uno de ellos. No es que Julián va a decir, es que yo soy la sociedad. No, la sociedad van a ser todos. Es algo abstracto, es alguien diferente a ellos. ¿Alguien me puede ayudar con el artículo? Con el artículo 633 del Código Civil, que nos define la persona jurídica. ¿Es que, doctor? Profe, artículo 633. Concepto de las personas jurídicas, concepto. Se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies, corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. Ok. Bueno, miremos que entonces esa persona jurídica que se va a crear es diferente. Es un ente abstracto. ¿Ok? Ahora, que esa persona jurídica nueva que surge con la agrupación de esas personas naturales vaya a realizar las actividades o va a estar representada por una persona natural, eso es otra cosa, porque la persona jurídica como tal no va a tener sentidos,
¿sí? Entonces va a realizar esa actividad a través de la persona natural que va a ser el representante legal de esa persona jurídica. Entonces, todos los actos que esa persona natural haga en representación de esa sociedad va a quedar como titular la persona jurídica. ¿Sí es claro o hay algo que todavía no está claro? De pronto un genera ejemplo, dudas? profe. A ver, como mencioné ahorita, bueno, pongamos otro. Digamos que Jonathan Carvajal, Neri Joana, Gina Caterín, Germán Darío y José Alfredo, estas 5 personas dicen, bueno, como ya vamos, ¿este qué es el segundo o el tercer módulo de tercero? Tercero. El tercero. Tercero de tercero. Sí, señor. Sí, O sea doctor. que el próximo módulo ustedes pasan a cuarto. Cuarto. Sí, señor. Si Dios lo Entonces, permite. digamos Correcto, que estas 5 personas dicen, bueno, ya llevamos la tercera parte de la carrera, ya tenemos unos conceptos básicos, unas nociones básicas, ya podemos empezar a organizarnos como un bufete de abogados. Y entonces se reúnen estas 5 personas y crean una sociedad, ¿sí? Una empresa de abogados que se llame no sé, Amaya, Carvajal y abogados asociados. Entonces, esta sociedad, Amaya, Carvajal y abogados asociados, va a ser diferente de cada uno de quienes la conforman. ¿Ok? Va a estar representada por una persona natural, pero todas las actuaciones va a ser en nombre de Amaya Carvajal, abogados asociados, cualquiera que sea el tipo societario. La figura es la misma. Entonces, cuando vaya Sandra Milena a contratar los servicios del bufete de abogados, el contrato lo está celebrando con Amaya Carvajal, abogados asociados, ¿sí? Entonces, ellos pueden escoger a cualquiera de los integrantes de la firma para que represente a Sandra. ¿Sí queda claro? O sea, esta persona jurídica es diferente a quienes se agruparon o se asociaron para realizar ese objeto social. ¿Cuál es la finalidad por la cual se están asociando estas 5 personas? Porque ya quieren empezar a buscar negocios como abogados. Aun cuando la firma, y eso después lo verán, bueno, creo que todavía no van a ver por ahora procesal, pero cuando vean una de las innovaciones que trajo el Código General del Proceso, es que las personas jurídicas pueden recibir un poder. Eso no sucedía antes del 2012 con el Código de Procedimiento Civil. En el Código de Procedimiento Civil existían igualito las firmas de abogados, pero los poderes se otorgaban a abogados, personas naturales. Una innovación que trajo el Código General del Proceso es las personas jurídicas que se dediquen, que tengan dentro de su objeto social el ejercicio de la profesión de abogado, puede recibir poderes. Pueden recibir poderes especiales para actuar en representación de otras personas en una actuación judicial o administrativa. ¿Ok? Y ya esa firma, esa persona jurídica, entonces delega en una persona natural la, digamos, la ejecución de ese mandato como tal. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no entienden, tranquilo que vuelvo y repito. Profe, una pregunta respecto a lo que se modificó. Si yo contrato un bufete, firmamos con el bufete y me representa, no sé, Pedro Pérez hoy, y en la segunda audiencia va Juanito Pérez, que es otro abogado de la firma, ¿no va a tener ningún inconveniente? No, porque la representación va a estar en cabeza de la persona jurídica. Ok.
Sucede también con, por ejemplo, las firmas que se encargan de hacer los secuestros. Antes los secuestres estaban dentro de unas listas de auxiliares de la justicia. Y entonces en esas listas de auxiliares de la justicia estaban los nombres de las personas naturales que el juez designaba como secuestre en la práctica de este tipo de diligencia. Entonces, desde el 2012 se empezaron a crear estas personas jurídicas con la finalidad de ejercer como secuestre. Entonces, de ahí para acá surgió que en la mayoría de los despachos judiciales, entonces los jueces no designaban a Sandra Benítez, vamos a designar como secuestre a Sandra Benítez, no, sino que se designaba la sociedad para la cual pertenecía Sandra, ¿sí? A la persona jurídica como tal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe, buenas noches. Para la designación de una persona, digamos, en la clase anterior, queda pues en los libros destinado la persona que va a hacer esa representación. En el hecho de que se necesite cambiar, hay que hacer ante Cámara de Comercio esa diligencia. Sí, claro. Claro, porque la sociedad de pronto, digamos, te complemento la pregunta de la siguiente forma. Digamos que Andrés es el representante legal de una sociedad. Es el representante legal de la sociedad Amaya Carvajal Abogados Asociados. Entonces sale de pelea con los socios en la asamblea y les dice, no, yo aquí paso mi renuncia. Yo paso mi carta renunciando y mi renuncia es irrevocable. Entonces Andrés piensa que porque vaya a la Cámara de Comercio y haga el registro de esa carta donde está radicando su renuncia, él dice, no, aquí cesa ya todas las actuaciones en cabeza de esta sociedad. Resulta que no es así. Para que Andrés Rodrigo pueda quedar por fuera de esa sociedad, la sociedad debe nombrar e inscribir el reemplazo. Mientras no se haga, Andrés va a seguir siendo el representante legal y va a seguir figurando como representante legal en el registro mercantil. Complejo. ¿Alguna otra duda? O sea, la sociedad no puede quedar nunca sin representación legal. Y hasta que no firme el subsiguiente, pues seguirá figurando el primero que estaba. Siempre y cuando no haya la inscripción, porque no basta solamente con que, bueno, entonces ese día en la asamblea, estos socios dijeron, bueno, vamos a nombrar a Jonathan como a Jonathan ¿qué, Pablo? Como el reemplazo de Andrés Rodrigo. O sea, pueden hacer la designación, pero mientras no quede formalmente inscrita esa decisión en el registro mercantil, mientras no llevan esa acta a la Cámara de Comercio, no va a producir efectos y entonces va a seguir siendo el representante Andrés Rodrigo. Es decir, la sociedad no puede quedar acéfala, no puede quedar sin representante legal. Si fallece, profe.
¿Le dan un tiempo? Ahora, nunca bajo ningún evento. ¿Qué deben hacer las sociedades normalmente? Las sociedades deben tener un titular y un suplente. Traducido a un lenguaje más sencillo, un gerente y un subgerente, o un presidente y un vicepresidente. O sea, el principal y el suplente. Pero pueda que la sociedad haya dicho que no es necesario tener un suplente. Entonces, en ese caso, va a seguir respondiendo esa persona que esté hasta que quede el reemplazo de ese representante legal. Pero esa situación sería pues como grave, veo yo, porque si, como le digo, si falleciera y no tiene un suplente, van a quedar acéfalos. Claro, y entonces tienen que cerrar una reunión de emergencia, una reunión extraordinaria para poder designar el nuevo representante legal. Pero no es que sea una camisa de fuerza de que vaya principal y suplente. Conozco muchas donde solamente está el principal. Ahora, en las sociedades donde hay un principal y un suplente, pues el suplente reemplazará al principal en las faltas temporales o absolutas. Porque precisamente para eso es la figura. Correcto, sí, para eso es el... Pero miremos que la definición de este artículo 98 nos dice que cuando estas personas celebran ese contrato, es decir, se asocian con la finalidad de poder realizar esa actividad o ese objeto social, estas personas lo están haciendo es con la finalidad de obtener una utilidad, de obtener una ganancia. O sea, estas personas no van a asociarse o a reunirse para una actividad que no les va a generar un lucro. Ahora, en esta cátedra no solamente vamos a mirar estas sociedades mercantiles o estas sociedades comerciales, que son pues las que más vamos a dedicarle gran parte de la temática, sino que también vamos a hablar de aquellas sociedades civiles, como nos definía el Código Civil. Entonces, esas corporaciones, esas entidades sin ánimo de lucro, también tienen las reglas que se aplican por el Código de Comercio. Entonces, también hablaremos de ese tipo de sociedades y creo que al final, si nos alcanza el tiempo, pues miraremos algo como una forma de asociación también, las cooperativas. ¿Ok? Aunque son harina de otro costal, pero mirar como una forma de asociación, como una forma de generar personerías jurídicas. Porque se tenía muchos temas, el tema de las cooperativas, de pronto por el mal manejo que les dieron, la contratación de gentes y eso. Eso fue complejo. Digamos que las cooperativas son como harina de otro costal. ¿Por qué? Porque, digamos, según lo que yo les acabo de mencionar, podríamos decir que habrían dos grandes tipos de sociedades, que serían las sociedades comerciales, que son las que vamos a constituir a través de esos estatutos, y las sociedades civiles. Pero también hay otro tipo, como lo menciono, con las cooperativas. Ok. Profe. Dime. Profe, en las sociedades colectivas, ¿entrarían los sindicatos o no? Eso es aparte. Los sindicatos serían sociedades civiles, porque la finalidad de un sindicato no es
tener un lucro. La finalidad no es ejercer una actividad mercantil. La finalidad de un sindicato es defender los derechos de esos trabajadores al interior de la empresa, no de realizar unas actividades mercantiles. Al final los sindicatos o las unions, como le llaman en el derecho anglosajón, los sindicatos lo que no buscan volverse una competencia de la empresa. Lo que buscan es hacer unos acuerdos para beneficio de esas personas asociadas al sindicato, que son finalmente los trabajadores de esa empresa. Miremos que en este artículo nos define que esas personas que se reúnen, que se asocian, pueden hacer unos aportes. Voy a colocar nuevamente la norma. ¿Qué les aparece? Sí, señor. Unos aportes en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero. Cuando hablamos de que esos aportes sean en dinero, ¿a qué se refiere aquí la norma, el legislador? ¿Podría ser bienes muebles o inmuebles? No, el dinero, el dinero. Cívicamente dinero. El capital. El Plata, capital, doctor. Capital que son Acciones. créditos y pagados a una entidad jurídica llamada cooperativa asociativa. El dinero sea cash, el efectivo. No es que sea fiado. Cuando habla de que los aportes son en dinero, es en efectivo. Esa es una forma de hacer aportes a la sociedad, pero no es la única. Cuando nos habla de bienes apreciables en dinero, entonces podríamos decir, lo voy a escribir por aquí por el chat, que los aportes son, entonces, en dinero, en especie, y en industria. En dinero, especie o industria. Entonces, dinero es en efectivo. En especie serían esos bienes apreciables en dinero. Llámese bienes muebles o bienes inmuebles. Y el aporte de industria. ¿Cuál sería el aporte de industria? El conocimiento. ¿El trabajo? El trabajo, exactamente. Pero ese aporte del trabajo, llamado aporte en industria, debe tener una representación en dinero, una valoración económica. Digamos que las 5 personas que mencioné que constituían entonces la sociedad, Jonathan Carvajal, Neri Joana, bueno, mencionemos entonces otros. Pedro Guzmán, Franklin Cifuentes, Brian David, José Luis Chamorro y Jonathan Carvajal. Entonces, ellos 5 constituyen una empresa, una sociedad. Pero resulta que Brian David es un experto haciendo pizza con una técnica italiana del horno de piedra, como le llaman ellos a lo que, digamos, a la forma como realizan la elaboración de la masa para que pueda tener un sabor diferente la pizza. Entonces, Brian dice, no, yo no tengo dinero para aportar en las proporciones que ustedes están aportando, pero yo aporto mi trabajo. Ese aporte se llama un aporte de industria. Y ese aporte hay que darle una valoración en dinero.
Entonces pueden perfectamente establecer qué porcentaje de participación va a tener Brian con ese aporte en trabajo. No hay reglas de que tiene que ser mínimo tanto, ¿no? O sea, perfectamente, si son 5 personas, pueden decirle a Brian, bueno, Brian, le damos el 20%, cada uno tenga el 20% y se le va a pagar un salario como cualquier empleado y aparte va a tener el 20% como socio y va a recibir entonces en esa proporción las utilidades cuando haya lugar. ¿Ok? O pueda que sean solo 2 personas, que José Luis sea el que está aportando el dinero y Brian sea el que está aportando en trabajo. Entonces, solo ellos dos realicen esa sociedad. Ahí pueden establecer si quieren ir 50-50 o si Brian va a tener un porcentaje de participación del 60% o del 40%. Y ahí es a voluntad de las partes. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, señor. ¿Cómo? No, señor. Profe, yo sí. Dime. La vez pasada, usted nos comentaba que el socio gestor es el que trabaja, ¿sí? Y el socio comanditario es el que da el dinero. Es algo similar a lo que usted nos está explicando ahorita, lo que sumamos en industria. ¿Industria? Es que me confundí. Te escucho muy lejos. Ay, Ya, ahí mejoró. es que tengo la confusión del socio gestor y el socio comanditario que la vez pasada su merced nos explicó, ¿sí? Que sería como el mismo del dinero y el de especie, ¿sí? Pero el industrial no me quedó claro, me confundí allí. Cuando hablo del aporte en especie, estoy hablando es de bienes que son apreciables en dinero. Por ejemplo, alguno de los socios dice que va a aportar un inmueble o que va a aportar determinados bienes muebles. Por ejemplo, vehículos, maquinaria. Esos muebles, esos bienes que está aportando deben tener una valoración en dinero y ese va a ser el aporte. Pero otra cosa es el aporte en industria, el aporte del trabajo, que va a ser, digamos, una valoración simbólica, porque la persona lo que va a estar aportando es su conocimiento, su trabajo, va a realizar el trabajo. Y en el ejemplo que tú colocabas de las sociedades en comandita, con el socio gestor siempre va a ser un aporte de industria, porque el socio gestor no está aportando nada en dinero, ni en bienes apreciables en dinero. Está aportando es su trabajo, su conocimiento. Entonces, ese socio gestor siempre va a realizar un aporte de industria. Vale, doctor. Y en ese caso de las sociedades en comandita, entonces el socio comanditario o los socios comanditarios van a realizar aportes en dinero o en especie. Ahora, dentro de las sociedades, ¿ustedes creen que podría darse la situación de que la sociedad obligue a que los socios hagan parte de la sociedad? O que en algún momento se puedan retirar. Que obligue que haga Son dos situaciones contrarias. Sí, son contrarias. O si incumplen de pronto Los acuerdos. los contratos que hagan en la sociedad. Depende de los estatutos. Sí, ahí depende de lo que hayan registrado en los estatutos y las normas que hayan propuesto ellos para el manejo de la sociedad, ¿cierto, doctor? No.
La primera es voluntad. Las personas se pueden retirar de la sociedad. O sea, las personas deben tener algo que se llama el animus societatis. Y el animus societatis es esa voluntad de permanecer en la sociedad. Fíjense que cuando las personas al principio, como puede ocurrir con los matrimonios, tienen una luna de miel y después van sucediendo circunstancias que hacen que de pronto ya no tengan la intención de mantenerse unidos o de estar juntos. Así sucede con la sociedad. En la sociedad, los socios van a determinar hasta qué momento tienen esa voluntad o esa intención, esas ganas de mantenerse unidos, de mantenerse en la sociedad. Cuando alguno de los socios pierde ese interés, cuando alguno de esos socios pierde el interés en estar dentro de la sociedad, se dice que ya no tiene animus societatis. Entonces ese animus societatis es esa intención de permanecer en la sociedad. Y es una de las situaciones por las cuales se invoca para la salida del socio. O sea, así como digamos, las cosas se hacen en derecho, también se deshacen de igual forma. Entonces se establecen unas situaciones por las cuales la persona puede salir de la sociedad. O así no estableciéndose dentro de los estatutos, existen unas figuras legales, por ejemplo, para que la persona pueda salir de la sociedad, pueda ser reemplazada. Y es, por ejemplo, a través de la cesión. La cesión es ceder, decir, salir esa persona de la sociedad y que en su lugar ingrese otra persona. Puede limitarse este ejercicio, como por ejemplo sucede cuando se coloca cláusulas preferenciales o el derecho de preferencia, que antes de hacer la cesión, es decir, de salirse y de venderle, transmitirle la participación que tiene en esa sociedad a un tercero, a alguien fuera de la sociedad, deba ofrecérselo a los socios. Eso no es una camisa de fuerza. O sea, pueden establecerlo como pueda que no lo establezcan. Si lo establecen, entonces el contrato es ley para las partes, conforme a lo que dice el artículo 1602 del Código Civil. Y acuérdense que estos estatutos de los cuales vamos a estar hablando en estos días no es más que un contrato. Entonces, si las partes estipulan unas reglas, esas reglas son para cumplir por parte de todos los socios. Alguien que me ayude con el artículo 1602 del Código Civil. Artículo 1602 del Código Civil. Profe, artículo 1602. Los contratos son ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser inválido sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Ok. Y por allá en el 1495 del Código Civil, que dice los elementos o nos dice qué debe tener un contrato. Definición de contrato o convención.
Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Ok. ¿Y el 1502? 1502. Requisitos para obligarse. obligar. Siga, compañera. Siga, tranquila. No, es que estamos todos anímicos, profe. Dice, está requisitos para bien. obligarse. Artículo 1502. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, primero, que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Cuarto, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Ok, entonces, como ustedes miran, aquí, cuando ustedes miran el Código Civil, que habla en general de los contratos, coloca unos requisitos y dice que, bueno, dentro de esos requisitos que tiene el contrato está que las personas sean plenamente capaces, que no haya, digamos, ningún objeto ilícito, es decir, que lo que están celebrando no esté prohibido por la ley, que la causa no sea ilícita, es decir, la forma como vayan a desarrollarlo vaya en contra de la ley. Y menciona que haya un acuerdo de voluntades, ¿sí? Es decir, las personas se pusieron de acuerdo para celebrar ese contrato. Entonces, así sucede aquí al interior de la sociedad. Las personas se ponen de acuerdo para celebrar este contrato de sociedad y como tal, como lo dice el Código Civil, todo contrato va a ser ley para las partes. ¿Qué significa eso? Que la ley aplicable en caso de incumplimiento será lo establecido en el contrato. Si en el contrato se estableció, por ejemplo, que debía realizarse el derecho de preferencia a los demás socios antes de querer salir, eso es una obligación que no puede pasar por alto la persona que intenta salir de la sociedad. Entonces, estas personas que firman este contrato de sociedad se están obligando, pero esa obligación puede en algún momento finalizarse. O sea, esa vocación de permanecer en la sociedad puede cambiar en cualquier momento por cualquier circunstancia. Si la sociedad al momento de constituirse determinaron que iban a tener una duración de 20 años, pero a los 5 años uno de los socios dice como que ya no siente, digamos, ya no tiene las ganas de permanecer en sociedad, de seguir en el negocio, perfectamente puede retirarse de la sociedad. Otra cosa es los aportes que mencionaba hace un rato, que se comprometen las personas. Estos aportes, si las personas no lo cumplen, se le genera la obligación o, pues, por decirlo de alguna otra forma, la facultad a la sociedad para que haga cumplir el pago de esos aportes. Porque puede que en algunas ocasiones
o dependiendo de algunos tipos de sociedad, pueda establecerse un aporte y que el pago de ese aporte sea fraccionado. No en todas las sociedades ocurre, pero pueda que pueda ser fraccionado el mismo y de esa forma se puede hacer exigible aquellos aportes que esos socios no hayan cumplido dentro de la oportunidad o dentro de los plazos para los cuales se comprometieron. ¿Ya les aparece la pantalla? Sí, señor. Doctor. ¿Quién me ayuda con el artículo 99? Antes de pasar al 99, ¿alguna pregunta o quedó todo claro? Un momento, bien, doctor. Ok. Listo. ¿Quién me ayuda con el artículo 99? Capacidad de la sociedad. La capacidad de la La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad. Ok, nuevamente. La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entiende en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad. Ok, entonces la capacidad de la sociedad, como ustedes se pueden dar cuenta, va a determinarse es por aquellas actividades para las cuales los socios crean la sociedad. ¿Ok? Si la sociedad va a ser para venta de comidas rápidas, entonces podría la sociedad desarrollar la actividad de venta de zapatos. No, señor. No sé. Está por fuera de eso. Está por fuera de su objeto. Está por fuera y... Entonces, si no están dentro de las actividades comprendidas en el objeto social, esas actividades que vaya a realizar la sociedad no podría hacerlas mientras no tenga esa actividad destinada o descrita dentro de su objeto social. En el objeto social no hay límite, es decir, en el objeto social los socios pueden determinar muchísimas actividades, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. O sea, no hay límite en cuanto al número de actividades que puedan colocar dentro de su objeto social. Esa es la regla general. ¿Y por qué digo que es la regla general? Porque, bueno, como ustedes ya saben, como ustedes tendrán conocimiento, toda regla general tiene su excepción, ¿cierto? Y la excepción es que las sociedades por acciones simplificadas, dice por allá en el artículo 5 de la ley 1258 de 2008, que puede desarrollar cualquier actividad lícita, aun cuando no esté
comprendido dentro de su objeto social. Pero esa es la excepción en la sociedad por acciones simplificadas, la SAS. Doctor, sobre eso le puedo hacer una pregunta. ¿Cómo? Una preguntita sobre eso, doctor. Dime. Pues es muy amplio el espectro entonces para la sociedad por acciones simplificadas, pero digamos una cosa. Yo tengo por objeto social, digamos, que prestar asesorías jurídicas, pero resulta que también puedo, aparte de prestar asesorías jurídicas, puedo prestar asesorías técnicas en una construcción o, digamos, ser interventor en una construcción. ¿Eso lo puedo hacer también? Ya que la sociedad por acciones simplificadas no lo establece. Si es una sociedad constituida como SAS, sí se puede. Siempre y cuando sea ese tipo de sociedad, que esa sería la excepción. Pero la regla general es que las sociedades solo van a poder desarrollar las actividades que están comprendidas en su objeto social. Esa es la regla general de la capacidad. Ahora, eso no significa que en la SAS no se coloque objeto social. Hay que colocar objeto social. Pero pueden desarrollar actividades que aún no estén comprendidas en ese objeto social. No sé si ustedes a veces han visto que muchas veces la prensa es amarillista y, por ejemplo, mencionan a veces en cuanto a esto de los contratos que realizan algunos entes territoriales con el PAE, con el Programa de la Alimentación Escolar. Y entonces colocan que el objeto social es para una ferretería o para otra cosa y están vendiendo los alimentos para los colegios, para los niños. Sí. Pero lo que no dicen o no aclaran es si es una sociedad por acciones simplificadas, perfectamente pueden hacerlo. Perfectamente. Entonces, ese tipo de, digamos, de situaciones se les permitiría a una sociedad por acciones simplificadas, a una SAS. Pero del resto de sociedades no se podría. O sea, una sociedad limitada que tenga dentro del sujeto social todo lo que tiene que ver con ferretería, únicamente va a poder desarrollar su objeto social con ese tipo de actividades que están en su objeto social. ¿Alguien me estaba levantando la mano? Profe, buenas noches. Buenas noches, dime. Profe, ¿será que no se me puede recordar la ley que lo establece? 1258 de 2008. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces contesten los foros y mañana hablamos un poco más sobre el Animus Societatis. Tampoco está relacionado. ¿Cómo? Listo, profe, muchas gracias. ¿Qué no está relacionado? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Señor. Doctor, por favor, repita el tema mañana. Gracias. Escuché mucho. Que vuelvan a leer, que lean sobre el Animus Societatis. Listo, Vamos profe. a usar Bueno, doctor, mucho en las clases Gracias, el doctor. Código de Comercio. Gracias. Ah, bueno, ok, no, perfecto. Ok, listo. Bueno, feliz noche. Mañana paso lista.
Bueno, Doctor, gracias. Buenas Según noches. indica, gracias.